Hola y bienvenidas en este día sábado a un nuevo tema en preguntas y respuestas de Mujeres Radiantes. Gracias a Dios que podemos estudiar juntas su palabra, aplicando estas verdades en nuestro día a día. Está con nosotros Lady Campos, quien nos guiará en este tema llamado Madres de Hijos Rebeldes. ¿Quién de ustedes no ha escuchado a madres que se quejan de que a su hijo adolescente ya no le importa la familia? Hijas que ahora están embarazadas a pesar de que las educaron para amar a Dios. O hijos que están en las drogas, aunque nunca tuvieron en sus casas una gota de alcohol. Los padres se preguntan, ¿en dónde fallé? ¿Qué hago ahora? ¿Se trata solo de una etapa o debería hacer algo? Buenos días, Almita, buenos días a todos los que hoy nos están escuchando. Sí, como tú acabas de mencionar, como consejeras podemos escuchar estas preocupaciones expresadas por madres. Personalmente, los que escuchan podemos estar luchando con estos temas u otros. Pareciera que este tema es para ayudar a las madres desalentadas que buscan respuestas, y la única respuesta eficaz la encontraremos en la palabra de Dios, que es suficiente para cada batalla o lucha que estemos enfrentando. Muy agradecida por estar contigo en esta serie, y si gustas empezamos con la primera pregunta. Por supuesto. ¿Existe una fórmula a seguir para sacar a un hijo de su rebeldía? No creo. Cada hijo es único y su rebeldía puede tomar diferentes formas, y no pretendo tener todas las respuestas, pero sé que la palabra de Dios sí contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Si la madre está dispuesta a obedecer a Dios, Él le mostrará el camino por donde caminar a medida que ella lo busque en su palabra. Como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos tener esta confianza porque servimos a un Dios soberano que es lo suficientemente poderoso para cambiar las vidas. Para abundar en este tema, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es la abierta oposición a cualquier autoridad. Ser rebelde es desafiar la autoridad o el control. Es desobedecer u oponerse a alguien en autoridad. Aunque la rebeldía es la palabra correcta para describir el comportamiento de niños o adolescentes constantemente desobedientes, muchos en nuestra sociedad ven este término como ofensivo o acusatorio. Por lo tanto, prefieren usar etiquetas para la rebeldía, diciendo que es un comportamiento disfuncional. Ven a los adolescentes como víctimas. Otros usan variadas y contradictorias teorías psicológicas para explicar el problema, como la deficiencia de la autoestima, la teoría del miedo a convertirse en adultos y la teoría del desequilibrio químico. Hablando de estas teorías, ¿en qué fallan? Sería nuestra siguiente pregunta. Fallan en tratar el tema de raíz, que es el corazón, el yo interno de la persona. Es verdad que se dan muchos cambios hormonales en los adolescentes. Claro que tenemos que tomar esto en cuenta. Pero si se presenta un comportamiento extraño, tenemos que consultar a un médico, porque lo que el padre puede estar viendo pueden ser síntomas de problemas
fisiológicos o de consumo de algún estupefaciente. También puede ser que se hayan cometido pecados terribles contra algún joven y lo puede estar mostrando en su comportamiento. Pero lo que es el meollo del asunto es la respuesta del hijo. El primer paso para aprender a resolver los problemas, como Dios dice, es clasificarlos de la manera en que Dios lo hace. Nuestra cuarta pregunta dice, ¿qué es la rebeldía de acuerdo con la palabra de Dios? De acuerdo con la palabra de Dios, la rebeldía es un asunto del corazón, es un pecado. Ocurre en un corazón que se niega a reconocer y someterse a Dios o a otras autoridades ordenadas por Dios. La rebeldía no es una enfermedad que se pueda curar con un diagnóstico psicológico y medicinas. Cuando los consejeros psicológicos alientan a sus clientes adolescentes a echarles la culpa a otros, solo disfrazan y complican el problema. Otro ejemplo son los grupos de encuentro que fomentan en los adolescentes hablar negativamente de sus padres o echarle la culpa a otros por sus problemas. Y esto hace que se conduzcan a una justificación y se hagan insensibles a su pecado. En estos grupos los adolescentes reciben más simpatía y aprobación que ayuda. La Biblia dice en Romanos 1, versículo 30 al 32, respecto a la culpabilidad del hombre, que estos serán murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. También dice en el versículo 32 que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un rebelde siempre va a buscar amistades rebeldes para poder complacerse y practicar su pecado con ellos. Entonces, y por lo que dice esta cita bíblica, ¿la rebeldía es idolatría? Por supuesto que la rebeldía es idolatría. Es el amor y el respeto al yo por encima del amor y el respeto a Dios. Todas las etiquetas y teorías seculares que se ofrecen fuera de la palabra de Dios llevan a más idolatría. Para que podamos ayudar a un hijo que no se somete a la autoridad, debemos identificar sus actitudes y acciones como rebeldía, que es la raíz de todo pecado contra Dios. Toda idolatría rebelde se debe abandonar en sumisión a Dios. Como padres tenemos que reconocer el problema de frente con la palabra de Dios y tener fe que Dios puede cambiar cualquier corazón. Esa es nuestra esperanza cuando acudimos a Dios. Pareciera que hoy en día la rebeldía está más extendida que nunca. ¿Existe más rebeldía hoy que en otras épocas o generaciones? Romanos 5, versículo 20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Creo que aquí está la respuesta a tu pregunta. Lo único que frena completamente la rebeldía y la anarquía es la virtud cristiana de la sumisión. Toda vez que más y más personas están haciendo lo que está bien a sus propios ojos, la estructura de la familia se está desintegrando. En consecuencia, los hijos son criados sin reconocer la autoridad legítima.
Vemos además que los medios de comunicación fomentan, festejan todo tipo de rebeldía. El cine, la televisión, los programas juveniles, la música que describe las relaciones ilícitas, los estupefacientes, la violencia y el alardear de la autoridad. ¿Te has percatado de esto cuando ves los programas que están dirigidos a los adolescentes? Si no me creen, quédense unos minutos viendo esos programas. Realmente estamos bombardeados por todos lados. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía? Dios responde a la rebeldía pronunciando ayes contra sus hijos rebeldes, como lo vemos en Isaías 30, versículo 19. La rebeldía lo provoca ira extrema, como aparece también en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Lo iguala con el abominable pecado de adivinación, como dice en 1 de Samuel 15, 23. Él no minimiza, justifica o pasa por alto la rebeldía. La odia y pronuncia juicio contra ella. Es verdad, en la Biblia el castigo por la rebeldía es radical. Continuemos. ¿Quién tiene la culpa de la rebeldía? La Biblia advierte que los padres que viven en pecado afectarán a las futuras generaciones. Por lo tanto, los padres deben continuamente permitirle al Espíritu Santo que los convenza de pecado y los limpie. Cuando uno pasa por esto, vemos un ejemplo trágico. En la Biblia, recordemos al sacerdote Elí. Es un ejemplo del caso en que los pecados del padre influenciaron la decisión de los hijos a rebelarse, porque él no los reprendió y Dios los disciplinó. Lo más triste es que la muerte de ellos los llevó a una separación eterna de Dios. La locura y la maldad que les mostró al idolatrar a sus hijos le trajo un corazón roto. Nosotros sabemos, los que han leído la Biblia saben cómo murió Elí, cómo murieron sus hijos. Este es un ejemplo aleccionador para los padres. Nunca deben honrar a sus hijos por encima de Dios, volteando hacia el otro lado o excusando su rebeldía. Nunca deben buscar agradar a sus hijos o hacerlos sus amigos, en lugar de agradar a Dios. Nunca deben negar el pecado de sus hijos diciendo, mi hijo nunca haría eso. La rebeldía no necesariamente es culpa de los padres también. Tenemos que señalarlo. No existe una base bíblica para suponer que la rebeldía de un hijo debe ser culpa de los padres. Por lo tanto, quiero aclarar que no debemos de generalizar en este ejemplo del sacerdote Elí. Creo que es importante mencionar que los padres que tienen hijos que siguen al Señor toda su vida deben tener cuidado de no inflarse. Nunca deben juzgar a otros padres cristianos cuyos hijos no siguen al Señor. Ahora bien, ¿qué siente una madre cuando su hijo se rebela? La madre de un adolescente rebelde sufre por su hijo. Siente gran desilusión cuando ve que todos sus esfuerzos, oraciones y su misma vida pareciera haberse desperdiciado. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. También una madre siente un dolor agonizante cuando uno de sus hijos se vuelve rebelde y se siente avergonzada, como dice Proverbios 29:15. Y llegamos a la última pregunta
debido al que el tiempo se nos termina. ¿Es la rebeldía una opción? Todos los hijos tienen una propensión a pecar y rebelarse si ellos se apropian de la gracia de Dios y viven en obediencia a Él. Entonces los padres pueden alabar al Señor. Si los hijos se rebelan y escogen irse por sus propios caminos, esa es su decisión. Los padres no deben sentir que deberían cargar con la culpa del pecado de sus hijos. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Como tú dices, Almita, se acabó el tiempo. Quiero despedirme y también quiero, por último, mencionar que cuando instruimos a nuestros hijos para que conozcan a Dios, Él usa su palabra en sus vidas para moldearlos y darles forma. Su palabra nunca regresa vacía. Es por esto que Dios le dijo a su pueblo que pusieran sus mandamientos en sus corazones y que se los enseñaran continuamente a sus hijos. A todos aquellos que hoy nos escuchan, podemos confiar en las bendiciones de Dios cuando les somos fieles a Él, porque su palabra nunca regresa vacía. Esa es nuestra esperanza ante este pecado de la rebeldía. Esa es la esperanza para cada familia. Dios es especialista en restaurar hogares. Así es. Agradecemos el habernos acompañado y deseamos que tengan una excelente y bendecida semana. Que hayan sido edificados, instruidos y fortalecidos en la palabra de Dios. Hasta luego. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.